Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Nuevamente estamos aquí, hoy viernes 5 de marzo del 2021. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Agradecemos su compañía y queremos recordarles que estamos también en YouTube. Solamente tiene que buscar mi nombre, Harold Alonso. Presiona suscribirse, le hace clic a la campanita y usted recibirá notificación que hay alguna predicación nueva, algunos cantos que a veces ponemos. Y bueno, le damos gracias entonces por ser parte de esta familia, la Iglesia en el Aire. El día de hoy queremos poderle manifestar el tema que tenemos para poder tocar y luego vamos a estar orando. El tema que vamos a ver hoy de una manera a mí me ha atraído bastante y el tema es procesos divinos. Queremos hablar acerca de los procesos divinos. Los procesos son las situaciones, los episodios que nosotros viviremos en la vida, que Dios nos meterá a ellos. Y quiero recordarle, Dios nos meterá a procesos. Estos procesos, si usted se pregunta, ¿y cómo serán esos procesos, pastor? De acuerdo a la palabra, algunos de ellos son dolorosos. En la mayoría de ellos no se entiende lo que está pasando. La tendencia que podemos tener es a tirar la toalla, como se dice, a parar, a detenernos. Nos podemos confundir. Ahora, ¿cuál es lo que Dios busca o qué es lo que Dios busca? Sacar lo mejor de nosotros y prepararnos para que podamos fluir de una manera buena, divina de Dios en sus propósitos. Para poder desarrollar y ser parte de los propósitos de Dios, tenemos que pasar por los procesos divinos. No podemos llegar a los propósitos y si nosotros no pasamos por los procesos. Así que queremos orar, Padre, venimos delante de tu presencia. El día de hoy te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te damos gracias por tu misericordia. Nuevamente agradecemos, Señor, tu bondad en hablarnos, en instruirnos. Yo creo, confieso y declaro que tu palabra cae en buena tierra, Señor, y produce fruto al 100%. Lo creemos, lo declaramos y confesamos que así es. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, queremos desarrollar, yo creo que la asignación mía hoy es hablar acerca de los propósitos divinos. Hay diferentes propósitos que traen, diferentes cosas que Dios quiere hacer en la vida nuestra. Queremos irnos rápido. Vamos a empezar leyendo en Eclesiastés, capítulo número 11, el versículo número 4, 5 y 6. 3 versos para iniciar en esta hora. Dice la Escritura: el que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Note que vamos a leer 3 versos, y el que sigue es un verso clave. En el versículo 5 nos da una bastante ayuda, una luz, para que podamos entender mejor hoy nuestro tema. Dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. Yo me voy a detener. La obra de Dios que nosotros ignoramos, y nos pone como ejemplo que ignoramos cómo crecen los huesos, aunque hoy tenemos información que en aquel tiempo no se tenía. Solo es de meternos ahí al internet cómo crece y vamos a poder darnos cuenta cómo es el proceso. Pero hay un proceso de Dios que hoy lo tomamos nosotros para que podamos entender acerca de los procesos divinos, la obra de Dios que no se entiende. No se entiende. O sea, vamos a estar en situaciones donde Dios está obrando, Dios está trabajando, Dios está haciendo algo, formando algo en nosotros.
Si usted dice, pastor, ¿de dónde está sacando eso? Bueno, deme un segundo. Así como ignoramos cómo crecen los huesos, lo voy a poner yo de una manera poquito diferente. Como ignoramos cómo se forman y crecen los huesos de los bebés en el vientre, así ignoramos nosotros la obra de Dios. La obra de Dios que, de acuerdo al contexto, va relacionado en todo aquello que Dios tiene que formar. Dios tiene que formar en nosotros, dice, el cual hace todas las cosas. Y terminamos de leer en el verso 6, dice, por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro es igualmente de bueno. La versión del lenguaje actual dice, por la mañana siembra tu semilla y por la tarde vuelve a sembrar, porque no sabes. Pensemos ahora en las cosas que nosotros no sabemos, no conocemos, pero que gracias a Dios traerán un buen resultado. Ahora, yo no lo quiero desanimar el día de hoy. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser metidos por Dios a procesos que Dios nos va a meter con el propósito de formar? Quiero dejar bien claro esta parte y voy a tener que estar repitiendo un poco. Dios desea formar cosas en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Dios quiere formar cosas que vamos nosotros a necesitar. Iba a decir que Dios va a necesitar que las tengamos para que podamos cumplir sus propósitos. No pueden haber propósitos si primero no hay procesos. Creo que nos vamos a extender a una segunda parte. Pero el día de hoy entonces hay algo que tiene que ser formado dentro de nosotros. Hay algo que tiene que cambiar. Y en esos procesos siempre, realmente Dios saca lo mejor de nosotros. Lo que nosotros vamos a experimentar es un cambio, es una transformación. Dejaremos de ser, vamos a decir, la persona quejosa, niña, inmadura, y podemos ponerle otras cosas, y nos convertiremos en una persona que todavía no hemos llegado a esa altura, a ese nivel. Ahora, le quiero aclarar esto. Al final yo quisiera detenerme, si hoy me da tiempo, si no, pues vamos a hacerlo en otra ocasión. Los procesos de Dios no solamente son dolorosos algunos de ellos, no solamente que nosotros no los entendemos, sino que también van a llevar tiempos diferentes. Vamos a entrar a estaciones. Pueden ser meses, pueden ser algunos años. Ahora, el problema o el dilema conmigo para señalarle hoy no es solamente que pueden ser meses o años, sino que uno se puede confundir con lo que es la voluntad de Dios para la vida de uno. La voluntad de Dios para la vida de uno no tiene nada que ver con los procesos. Lo voy a explicar de una manera mejor porque no creo que me haya dado a entender. Creo que al contrario me di a malentender. Cuando a veces me pasan cosas dentro de los procesos que Dios va a traer a mi vida, yo puedo llegar a pensar que estoy viviendo así porque es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios, es un proceso. Es un paso que yo tengo que dar en la vida. Es una avenida, es una mía donde yo tengo que pasar. Es un valle donde yo tengo que cruzar. Entonces yo debo de entender, ¿verdad? Porque es peligroso y me puedo confundir. Lo queremos explicar más adelante con la palabra de Dios, pero pensemos, yo no sé, me imagino que algunos de ustedes que nos están viendo y escuchando el día de hoy han atravesado por varios procesos. Uno de ellos puede ser una enfermedad, uno de ellos puede ser un infortunio, uno puede estar bien en medio de grandes bendiciones, en medio de grandes actividades y de repente se ve frenado porque viene algo que uno no esperaba que le viniera. Si es una enfermedad, no era que, ni es que la enfermedad era voluntad de Dios, sino que es un proceso.
la voluntad de Dios, ya que termine el proceso, nosotros la vamos a ver y vamos a entrar a ella, pero el proceso nos puede así como confundir. Quisiera darle una escritura para que tengamos una idea más o menos cómo nosotros podemos estar, ¿verdad?, en lo que es un proceso de Dios. Y queremos leer en el Salmo 102. En el Salmo 102 queremos leer la estrofa 5, 6 y 7. Miren lo que dice el salmista. Quiero darle un fondo ahí pequeño antes de leer lo que vamos a leer hoy. El salmista se sentía confundido, se sentía triste, se sentía desanimado porque estaba pasando por un proceso. Llegó a pensar que Dios no lo estaba ayudando. Usted puede leer todo el Salmo, que se lo recomiendo. Y en medio de que él está pensando y que no entiende y no comprende ciertas cosas, la parte que vamos a ver es cómo él se compara y a qué se compara cuando él está pasando por un proceso. Un proceso es un tiempo, una estación indefinida en diferente caso de cada persona. Pero leemos mire cómo se compara lo que dice este salmista. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. O sea, él estaba abatido, estaba angustiado, estaba triste. Seguimos leyendo porque estaba pasando por un proceso. Note bien lo que dice. Soy semejante al pelícano del desierto. Mire con qué se comparó. Soy como el búho de las soledades. Hay dos cosas que ya van en común. Miremos de la estrofa número 7. Velo, o sea, me paso sin dormir. Y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. De los tres animales que mencionó este salmista, los tres tienen algo en común, que son solitarios, que están siempre solos y que su naturaleza de ellos es buscar la soledad. Así se sentía, como estos tres animales. Pensemos un poquito, si hablamos nosotros del pelícano del desierto. Este es un animal raro, un animal extraño, es un animal, vamos a decir, grande. Su bolsa ahí donde mantiene cuando va a pescar, ¿verdad? Se alimentan del pescado. Es bastante grande. Estaba viendo yo y estudiando acerca del pelícano del desierto que me llamó la atención. Dije, ¿qué? ¿Por qué se comparó a este animal? ¿Qué le encontró? Póngase a pensar cómo estaba la situación, su alma de este salmista, cómo se encontraba, vamos a decir, destruida, hermano, herida. Él no podía entender, porque hay cosas que no podemos entender, porque verá, uno dice, uno se guarda para Dios, vivimos para el Señor, servimos al Señor. ¿Cómo nos pueden pasar ciertas cosas que, por qué nos pasan? Entonces, viendo la historia del pelícano, del desierto, este animal, cuando va a pescar, pues pesca en abundancia, come y come, y una vez que está saciado, se va a los lugares desérticos, que es usualmente donde, vamos a decir, este animal mora. Ahí está su morada de este animal. Y lo que estaba leyendo yo, de que estos animales van a pescar al mar, a la playa, viven a una distancia de 100 kilómetros. 100 kilómetros del mar. En millas, si usted es una persona de aquí, en millas son 62.1 y fracción. Pero pongamos números cerrados, 62 millas. Tener que volar 62 millas. Yo no iría a comer a un lugar, ni siquiera porque no voy a volar, menos a caminar. En carro no me animaría porque, hijo, es demasiado tiempo y bueno, el gas y toda esa cuestión. Pero imagínense estos animales tan lejos de donde está el alimento, tan lejos se van. Si algo les agrada a estos animales es estar donde nadie los moleste, especialmente el humano. Otra de las características que yo estaba viendo de estos animales es de que meten la cabeza así sobre las alas, iba a decir sobre los hombros, sobre las alas, y no se mueven por horas. Por horas. Ahora, imagínense cómo se compara este salmista cuando está pasando por un proceso.
se compara como un pelícano del desierto solo, que tiene que luchar, tiene que volar lejos, tiene que regresar solo. También menciona al búho. Para nosotros, nuestra cultura, el búho no es muy bueno. Las culturas de aquel tiempo, especialmente del tiempo de la Biblia que se escribió este salmo, el búho era visto como un animal muy inteligente y no era como hoy, ¿verdad?, que se atribuye a la brujería. Lo impresionante de este pájaro, de esta ave, del búho, es que es una ave de las más inteligentes de las aves que vuelan, de las más inteligentes. Pero tiene algo en común que es parecido a lo del pelícano del desierto, que es solitaria. El búho es solitario. Y usualmente es raro que usted vaya a ver un búho de día, solamente de noche. No solo es solitario, sino que de noche. Y bueno, eso hace más solitaria su situación. Y el pájaro que vela, que no duerme y anda ahí solitario. Ahora pensemos en ciertos momentos de nuestra existencia, cuando nosotros estemos atravesando por algún proceso divino, que vino y sucedió algo que nosotros no esperábamos. Imagínese que quizás un problema en su casa, una enfermedad, una situación económica, algo que como que de repente uno no logra avanzar, una opresión, podríamos decir, depresión. Hay cosas que pasan, cosas que suceden, donde uno se empieza a sentir de esa manera, así como solitario, como que está solo. Uno se cuestiona y se hace preguntas. Si usted es una persona que está enferma y ha servido a Dios, dice, bueno, ¿y dónde está el Dios que yo he servido? Me recuerdo una hermana que nosotros amamos mucho. Ella ya partió con el Señor. Digo amamos porque ella ya no está. No se me olvida, ella fue la que Dios usó para, ¿verdad? Cuando yo me casé, me regaló mi pastel, nos ayudó con lo del vestido de mi novia, que hoy es mi esposa. Tuvimos un buen compañerismo, buena amistad con esta hermana y con su familia. Ella se enfermó de cáncer en el colon y bueno, le regó para varios lugares. Después de años de no verla, la pregunta que ella hacía era, ¿por qué Dios permitió eso? Después de haberle servido tanto, era ganadora de almas. No puedo decir que era una persona perfecta, porque bueno, nadie es perfecto, solo Dios. Tenía sus virtudes, así como sus defectos, pero sus virtudes, era muy rica en virtudes. Pero la pregunta era, ¿por qué? ¿Cómo es posible que yo me voy a ir así enferma? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que he orado toda la vida por no agarrar una enfermedad, y con una enfermedad no se puede entender acerca de ciertos procesos que uno tiene que pasar, que uno tiene que atravesar por ellos? Ahora, la parte que yo le quiero señalar es, si usted es una persona nueva conversa o es una persona que todavía no ha llegado a desarrollar y alcanzar el propósito de Dios, y Dios la está preparando, o Dios le está preparando a usted, Dios va a hacer y va a permitir cosas en sus propósitos, en sus procesos para alcanzar sus propósitos, pero estamos en proceso. Dios lo va a permitir, no porque no nos ama, sino al contrario, Él desea sacar lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Hace un rato nosotros leímos en Eclesiastés que el que está observando al viento no va a sembrar. El que observa a las nubes no va a sembrar. Si algo debemos de aprender, y el propósito que leímos en Eclesiastés y ahora lo empezamos a usar, es de que nosotros no podemos guiarnos por lo que vemos, por lo que está a nuestro alrededor. Yo debo de entender algo. Por duro, triste, doloroso, inentendible el proceso que a mí me toque pasar, yo no debo de detenerme en lo que yo hago para el Señor. Yo debo de continuar haciéndolo. Mire, le voy a decir
Uno de los ejemplos más grandes que yo he visto en estos años, para la persona mía, este hermano que pasó a la presencia del Señor, Julio Melgar, increíble lo que le pasó, cómo se presentaba, bajo qué debilidad, perdió la voz, ya no era la misma voz, pero de todas maneras el hermano seguía cantando. Y el canto que él compuso, dice, yo no sabía que este canto era para mi proceso. Él se fue creyendo y esperando que Dios lo iba a sanar, pero el tiempo de la partida de él había llegado. Pasó por un proceso donde, aparte que él se enfermó, aparte que él siguió glorificando a Dios, lo que yo me he dado cuenta es el fruto que dejó en almas. El proceso que él pasó fue muy bueno. Cómo gente, viendo su firmeza y su amor y su pasión al Señor, se afirmó. La verdad que trajo bastante beneficio al pueblo de Dios. Quiere decir que en los procesos que Dios nos va a llevar a nosotros vamos a servir de bendición, no solamente para la vida nuestra, sino para la vida de los demás. Ahora debemos de entender, no podemos estar dependiendo de lo que vemos o de lo que oímos. No se puede. Acuérdense que la Biblia, donde leímos hace un momento, dice que uno ignora cómo crecen los huesos o cómo son formados los huesos dentro del vientre. No se sabe. Dentro de un proceso divino hay algo de Dios que es formado. Me atrevo a decirle, y quisiera mencionar algunos nombres. Hay una mujer, vamos a decir, en un proceso de Dios, cuando Carla entra a un proceso de Dios, algo empieza a formarse dentro de Carla. No se ve, no se sabe cómo, no se sabe en qué momento. Para la mente humana es como, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero algo se está formando en la vida de Carla. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted nació y empezó a crecer, bueno, usted nació, ¿verdad? No nació ni del tamaño que hoy es, ni la forma que hoy tiene, pero la parte que yo quiero señalar es, cuando el niño empieza a crecer, nace el niño, no tiene ningún diente. Pero si se le hace la radiografía, si se le ve ahí, los dientecitos están ahí ya siendo formados. Solo falta que salgan. Y cuando los dientecitos empiezan a salir, causa mucho dolor. El niño empieza a llorar. No se diga la muela del juicio. Pensemos entonces, hay cosas que Dios pone dentro de nosotros que tienen que ser formadas y que tienen que salir, tienen que aparecer. Pero en ese proceso, así como el niño que los dientes, ¿verdad?, le va a causar problema, y bueno, los padres se impacientan en ocasiones, va a causar dolor. Los procesos divinos son dolorosos. Y termino con lo que leímos en Eclesiastés. No dejes de sembrar, siembra por la mañana y siembra por la tarde, porque no sabes cuál de las dos cosas será mejor, o si las dos traerán grande abundancia. Yo quisiera poderle contar algún testimonio, pero voy a omitirlo el día de hoy, pero sí le digo algo. Después de que uno atraviesa los procesos divinos, uno ya no es la persona que antes era. La relación con Dios es diferente. Así que cambiemos un poco, vamos a decir, la dinámica o el nombre que estamos usando. Dios tiene que formar algo dentro de nosotros. Dios lo tiene que formar. Y para formarlo, para establecerlo, quitar lo que no está correcto, lógicamente, tiene que haber un proceso. Yo quisiera leer en el libro de los Salmos, en el Salmo 139, leemos el párrafo o el 15 y el 16. Leemos el Salmo 139, la estrofa 15
y 16, dice de esta manera. Hablando el salmista dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. El 16, mire lo que dice el 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Dios tiene que formar. Dios tiene que formar. En el caso que nosotros estamos leyendo, el salmista empieza y se da cuenta que lo primero que Dios le da es vida. Y cuando Dios le da vida, y dice que mi embrión vieron tus ojos, el salmista se dio cuenta que Dios lo empieza a formar de acuerdo al diseño que ya Dios tenía para él. Hay un diseño divino para cada uno de nosotros. Aquí está hablando, vamos a decir, de una manera carnal, número uno, y de una manera espiritual. Dios empieza a formarlo. Dios empieza a formar cómo va a ser, cómo será el salmista. Le empieza a dar la forma, Estamos agarrando la idea aquí ahorita. Le empieza a dar la forma de todo lo que Dios deseó y diseñó que la persona tuviera. Dios empieza a trabajar y empieza a trabajar. Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Yo sé que no somos perfectos, no alcanzaremos nunca la perfección, ¿verdad? Solamente Dios. Pero vamos nosotros hacia la perfección, vamos nosotros desarrollándonos y desarrollándonos y desarrollándonos. Yo le voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando uno escucha a una persona que ha sido procesada por Dios, ¡wow! ¡Qué palabras de vida! ¡Qué palabras de veras no salen de los labios de esas personas! Su manera de ser, su fe, su relación con Dios, la manera como tocan la vida de uno, no se compara, todavía estoy en el paréntesis, no se compara a una persona que habla con le voy a poner de esta manera, con un sabor a libro. Hay gente que sabe mucho porque ha leído bastante, pero es todo lo que tienen, nomás han leído, tienen información, pero no tienen experiencia. Saben, opinan y todo, contestan preguntas, bueno, todo, pero no tienen experiencia. Muchas de estas personas se quedan a veces a medias, o que de veras puedan ayudar o entender a alguien en una dimensión profunda, difícilmente pueden. Pero la persona que ha pasado por un proceso, no es lo mismo que yo diga Jesús sana, porque dice la Biblia, a que yo haya pasado por la experiencia de ser sanado. Una cosa es que yo crea, otra cosa es que yo sea testigo. Cuando uno es testigo, cuando uno lo ha vivido, cuando uno tiene la experiencia viva, entonces algo se empieza a moldear, El día de hoy, cuando pasamos en el proceso de Dios, Dios quiere poner una forma y una imagen en nosotros. Y Dios no va a parar ni va a detener su proceso hasta que Él no acabe y termine con su trabajo. Mire, vamos a leer en Jeremías capítulo 1, el versículo número 5. En Jeremías 1:5 dice la Escritura: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este hombre que fue formado por el Señor, fue formado para un propósito. Fue formado. Cuando nosotros pasamos por los procesos divinos, Dios empieza a formar algo en nosotros de acuerdo al diseño. Este profeta ya Dios lo había conocido, ya Dios lo había santificado y ya Dios lo había dado como profeta a Jeremías a las naciones. Pero ¿cómo empezó todo?
con el proceso de la formación. Con el proceso de la formación inició y empezó todo. Lo que usted va a llegar a ser, en lo que se va a convertir, la clase de vaso de Dios que usted será, el depósito divino que habrá sobre la vida suya, todo eso, vamos a decir, depende bastante de la formación que Dios trae a su vida. Leemos ahora, mire, vamos a leer en Génesis capítulo 1, verso 26. Nosotros acabamos de leer los Salmos y acabamos de leer Jeremías, donde Dios le dio vida primeramente y luego lo formó. Vamos a leer aquí algo un poco diferente. Primero lo forma y después le da vida, que es el caso de Adán. Mire lo que dice la Escritura en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Note que cuando Dios pensó en hacer al hombre, mire las características que el hombre iba a tener. Dijo: hagamos al hombre conforme nuestra imagen. Iba a tener una imagen. Es muy importante que nosotros entendamos los procesos de Dios. En los procesos de Dios, Dios nos dará una imagen. Es muy importante la imagen. Y dice: conforme nuestra semejanza. Tendremos imagen, tendremos semejanza, señoree sobre los peces del mar. Tendremos una asignación. Dice: y sobre todo lo que se arrastra en la tierra. Ahora, si leemos en Génesis 2:7, a estas tres cosas que nosotros hemos mencionado, mire lo que dice ahí el capítulo 2 y el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó. Dios había hablado, ahora viene a ejecutarlo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Primero lo formó aquí y luego le dio vida. Después que ya lo había formado, conforme a su imagen, conforme a su semejanza, y con la asignación del trabajo que el hombre iba a tener y cómo se iba a desempeñar, viene, lo forma y le da vida. Pensemos nosotras ahora, pensemos en una de las tres que mencioné hace un momento, conforme la imagen y la semejanza de Dios. Cuando nosotros leemos la semejanza, las características que iba a tener el hombre, una de las características es ser como. El hombre iba a ser como Dios. Se iba a parecer a Dios. Iba a tener de las características de Dios. Imagínense nomás, la Biblia habla de que nosotros tenemos que llegar a crecer y dar la estatura conforme al varón perfecto, que es Jesús. En una manera nosotros nos tenemos que parecer al Señor. Se lo pongo de esta manera: tenemos que ser el gemelo de Jesús. Porque tenemos que dar la semejanza. Tenemos que ser el gemelo. Ahora, usted se dará cuenta, cuando uno viene a Cristo, viene mal pensado, mal hablado. De un día para otro, algunas personas dejan de ser mal habladas, otras no. Desconfiados, que de repente se pegan las cosas y varias cosas. Trae uno ataduras, trae uno de diferentes cosas. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta que a través del proceso, a través de la formación que Dios nos empieza a formar, Dios empieza a formar lo que Él ya había diseñado que nosotros debemos de ser, y nosotros debemos de dar la semejanza, el gemelo, debemos de parecernos al Señor.
cómo Dios tiene que quitar todas esas cosas que uno es impaciente. Y podría yo mencionar varios defectos que la verdad no nos ayudan en nada. Imagínense que usted es una persona que desconfía de todo el mundo y Dios la pone en un ministerio grande. Una persona que desconfía a los demás no puede estar en un ministerio grande porque va a tener que delegar a demás personas y va a tener desconfianza. Si uno tiene desconfianza, imagínense que yo soy pastor y tengo desconfianza de las personas que cuentan la ofrenda. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué relación va a haber? En vez de agradecerle a los hermanos o a las hermanas el trabajo que hacen, la dedicación, su lealtad, su integridad, en vez de agradecerlo, yo voy a estar pensando lo que no debo de pensar. Entonces Dios dice: Harold, te tengo que meter en un proceso porque eso de desconfiado no me gusta. No me gusta cómo eres de desconfiado. Entonces Dios tiene que venir y empezar, ¿verdad?, a formar a través del proceso lo que Él decidió, hasta que yo dé la semejanza aquí en la tierra, de la semejanza de Cristo, me convierta y sea en el hermano gemelo del Señor. Ahora quiero darle una escritura para explicar esta última parte. En Isaías 55, el versículo número 8, en Isaías 55, 8, es una escritura muy conocida. Dice de esta manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Nosotros en el proceso de Dios tenemos que llegar a pensar como Dios piensa. Los caminos de Dios no son iguales a los nuestros. Pensemos en eso porque hay una aplicación muy importante. Dios escoge una manera como a mí llevarme de la A a la Z, del 1 o del 0 al 9. Dios escoge un camino, cómo llevarme. El camino que Dios va a escoger siempre será diferente al que yo voy a escoger para llegar a ese lugar, para hacer lo que tengo que hacer. Ahora, la aplicación que yo le quiero dar es: los caminos, las formas que Dios decide, cambiado y unido a lo que es el proceso. El proceso de Dios, Dios decide venir y meterme en su camino. Dice: Harold, está muy confortable, está muy tranquilo, todo ya te familiarizaste bien, así que te voy a tener que sacar de ahí porque quiero formar algo nuevo en la vida tuya que vas a necesitar para que puedas trabajar en mis propósitos. Pero hoy, Harold, estás en mis procesos. La forma como Dios va a hacer para que yo llegue donde tienen con qué llegar no será la que yo me imaginé. Un ejemplo muy sencillo. Si usted dice: pastor, deme un ejemplo, pues se lo damos. Pablo sabía y tenía en su corazón ir a Roma, pero no sabía cómo iba a llegar. No tenía idea. Y de repente es apresado y bueno, llega con cadenas. No creo que él al principio se haya visto de esa manera, pero de esa manera él llegó. Tuvo que ser apresado, llegó. Bueno, la manera como pasó. Las cosas no van a pasar y no van a suceder como yo. Imagínense por un momento, si regresamos a Eclesiastés, el que está observando el viento. Yo digo, no es un buen tiempo para que yo siembre. Este punto, hermano, me interesa mucho. Yo creo que el Espíritu de Dios quiere de una manera especial hablarle a algunas personas. No es tiempo de sembrar. No es tiempo de sembrar. Eclesiastés 11:4 dice: el que observa el viento no sembrará. El que está viendo las nubes. Y en el 6 que terminamos de leer dice: siembra en la mañana y siembra en la tarde, aunque el tiempo diga que no es hora ni tiempo de sembrar. Lo vuelvo a repetir porque la Biblia dice que los entendidos entienden. Las personas que están en una situación ahorita de proceso, usted ya entendió lo que yo dije.
Ya lo entendió. El que no está en esa etapa, no está en esa dimensión, hay que explicarle demasiado porque todavía no está ahí. Usted está en una situación donde dice, hoy no, su mente le dice, las situaciones alrededor le dicen, no es tiempo de sembrar. No es tiempo de sembrar. Mire, tristemente le doy un ejemplo. Ya desapareció, creo que ya desapareció del país, la empresa llamada Sears. No sé si todavía habrá unos cuantos lugares por abiertos. Pero Sears, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a crecer y empezó a crecer. Invirtieron, me atrevo a decirles, se endeudaron y la gente decía, no deberían de estar haciendo eso porque no es tiempo. Ellos empezaron a crecer y a darse a conocer cuando el tiempo humanamente no era favorable, y de esa manera se establecieron. Pues ya vivimos en un mundo nuevo, ¿verdad? No se actualizaron, pero bueno, no queremos dar una enseñanza de qué pasó con Sears. Lo cierto es, ellos hicieron algo en un tiempo donde la mayoría de gente decía, no es bueno que lo hagan, es un riesgo. Corrieron el riesgo. ¿Sabía usted que en los procesos divinos nosotros vamos a correr riesgos? Pastor, no creo yo eso. Hermano, imagínese cuando Dios le dice al pueblo que pase en el río estaba desbordado y que el agua se iba a detener, pero antes de ver el milagro, Dios le dijo a los sacerdotes que se metieran con el arca. ¡Vale! Era un riesgo. Hay hombres y mujeres de Dios que obedecieron a Dios y tomaron riesgos. Abraham fue uno de ellos y todavía no le queda muy claro eso. Abraham fue uno de ellos. Sal, un lugar que ni conoce, un riesgo. ¿Qué tal si le pasa algo en el camino? ¿Qué tal si lo matan? Tuvo que mentir. ¿Por qué? Porque podían matarlo para quedarse con su esposa. Varias cosas que pasaron. Entonces uno debe de entender. Tal vez usted dice, hoy no es tiempo de sembrar. Y Dios te dice, hoy es tiempo que siembres. No estoy hablando de dinero. No estoy hablando de ofrenda. No estoy hablando que mande una ofrenda aquí. Nada absolutamente que tenga que ver con dinero. Siembra. Una siembra. Usted va a tener que sembrar. Va a sembrar en un tiempo donde parece que no es bueno. Pero la Biblia le dice, ahora que usted está en el proceso divino, que no debe de parar, no debe de detenerse, no lo debe de hacer. Ahora entonces la Biblia le dice que lo haga, porque si está observando las nubes, usted va a perder una grande cosecha. Tal vez usted dice, mire pastor, yo no me siento con ánimos. Puede ser que usted es un adorador, es un músico, no sé el caso suyo de veras. Trato de poder sacar más nombres y de todo, no sé el caso suyo. Pero lejos de cómo usted se siente, lo que uno aprende, una de las cosas que uno aprende en los procesos es a confiar en Dios. Si algo se desarrolla en los procesos es la fe en el Señor. Uy, tengo tentación de contar testimonios, hermano. Si algo se desarrolla es la fe, es la esperanza, es la confianza. Uno mantiene esa fe, uno mantiene esa confianza, uno no sabe lo que está pasando, uno no entiende lo que está sucediendo, le duele, es doloroso. Puede hacer que usted esté en una situación de proceso en su casa, en su familia, donde Dios tiene que hacer algo en su matrimonio o algo con sus hijos, algo tiene que hacer en la familia. Y la familia va a atravesar por un momento duro, crítico, difícil. Le explicamos hace un momento, no me vaya usted a salir el día de hoy cuando termine yo de predicar y vaya a decir, híjole, me siento como el pelícano del desierto. No me vaya a salir con eso. Pensemos, hermano, es doloroso. No dependamos de cómo nosotros sentimos. Imagínese si usted, le voy a poner un ejemplo, no quiero entrar a los testimonios, pero parece que para allá voy. Nosotros hace años tuvimos un hermano que lo usábamos dirigiendo la alabanza. Habían dos, y este hermano lo usábamos, y lo usábamos. En una ocasión dirigió la alabanza y parecía peor que un funeral, una cosa, pero completamente, que solamente por respeto no lo quitamos.
pero un desastre de servicio. Y cuando terminó el servicio, yo no me aguanté, le dije, hermano, le digo, ¿qué te pasó? Le digo, ¿qué alabanzas tan muertas? Pero muertas completamente. Yo tengo problemas, todo el mundo tiene problemas. No queremos ir a la iglesia a oír a alguien que está llorando, a alguien que no sabe lo que es la autoridad cuando se alaba a Dios. Por eso pasa uno procesos. Se va a ejercer una autoridad para que no se vaya a confundir con el testimonio, porque si es una persona muy nueva no lo va a entender. Uno tiene que ejercer autoridad porque hay potestades, el enemigo, demonios, todo que tratarán de desanimarlo y de otras cosas. Entonces le dije, ¿qué alabanzas están muertas? Y lo que él me dijo es, pastor, usted no sabe ni idea tiene de mis problemas. Yo tengo muchos problemas y por eso no pude dirigirle. Digo, mira, te hubiera agradecido que me hubieras dicho antes del servicio que no lo podías hacer. Ahora, ¿crees tú que eres la única persona que tiene problemas? La gente que va no tiene problemas. Hay gente que va con gran dolor. El predicador, quizás el pastor, estaba atravesando por grandes problemas. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que entrarle. Nosotros hace años, hay un segundo testimonio, hermano, qué tremendo. Hace años tuvimos un pastor y el pastor seguido pasaba, oh pueblo de Dios, ora por mí, me siento cansado, estoy abatido, y se ponía a llorar. Hermano, los hacía llorar, de veras. Solo al oírlo yo decía, ¿para qué vine? ¿Para qué vine hoy? Para ver un hombre que está llorando. Yo era nuevo converso, para ver un hombre que, híjole, no parece hombre, en pocas palabras. Mire, y pasaba la esposa de él. Híjola, qué autoridad. Esa sí predicaba. La gente se gozaba. Que se quede el pastor con su problema en su casa. Lo que yo voy a decirle es, hermano, uno no puede parar ni detenerse. No. A la iglesia se va a honrar y a glorificar el nombre de Dios. Qué triste cuando las personas no saben y pasan, ya sea que vamos a decir tal vez a dirigir, o hermanos, que yo me siento muy mal y ni iba a venir a la iglesia y casi me voy al mundo, pero eso no lo queremos oír nosotros. Una persona así no nos puede guiar a ningún lado, a nosotros a ningún lado. Esa persona debe de sentarse mejor y aprender primero lo que es el reino de Dios, lo que es tomar dominio, lo que es tomar el toro por los cuernos. Debe de aprender. Así que en el tiempo de proceso, hermano, nos va a doler. No vamos a entender muchas cosas. Lo hermoso. Leímos nosotros en Eclesiastés, si no me recuerdo mal, 11:5. Así como ignora, si lo tenemos por ahí, vamos a cerrar con ese, hermano, vamos a cerrar con ese, si no voy a seguir yo con los testimonios hoy. Esos no son testimonios, son tristemonios. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignora la obra de Dios. La obra de Dios que está trabajando cuando nosotros no lo vemos y no lo entendemos. Hay algo que se está formando dentro de tu vida. Hay algo que se está formando en tu espíritu. Hay algo que se está formando en tu alma. Hay algo que se está formando en tu persona. Hay algo que se está formando en el ministerio que estás desarrollando. Hay algo que se está formando. El apóstol Pablo dijo, yo tengo que predicar aunque no sea de buena gana. Lo tengo que hacer porque impuesta me es la necesidad de hacerlo. Me sienta como me sienta, tengo que hacerlo. Cuando uno aprende. Mira, yo me ha tocado predicar enfermo y no he dicho nada. Me ha tocado predicar muy triste, no he dicho nada. Porque aprendí que voy a presentar las heridas de Jesús, no las mías. Si yo empiezo a contarle todos mis problemas, hermano, no. Este es un evangelio según San Harold, entonces no. Lo que yo debo de presentar son las heridas de Cristo. Yo debo de tomar ese ejemplo del Señor cuando lo fueron a buscar
Y dijeron, ¿quién es Jesús? Y él salió, yo soy. ¡Pau! Cayeron, hermano. No se anduvo escondiendo. Ahora pensemos, cuando uno está atravesando por los procesos, no dejes de sembrar. Ni por la mañana ni por la tarde. Dios está formando algo. Dios está haciendo algo. Ya tienes algunas semanas, algunos meses, yo no sé. No quisiera decir algunos años, ¿verdad? Porque no quisiera decir, pero hay casos que pasan donde estás en un proceso divino. No es que sea la voluntad de Dios que así vivas y que mueras, no. Estás en el camino. El camino no es el final, por eso leí Isaías 55:8. El camino solamente es el camino, pero el final del camino, que gloria a Dios, es otro. La voluntad de Dios es otra. Saldrás de esa situación en un hombre, de esa situación de proceso duro, difícil, en un hombre cambiado, en una mujer cambiada, en una mujer transformada, en un hombre transformado, que cuando glorifiques el nombre de Dios, una persona con testimonio, una persona con resultado, una persona con fruto. Imagínate la autoridad de Dios que va a haber sobre tu vida cuando tú te pares. Tienes problemas, estás triste, lo que sea, y te vas a parar y vas a alabar a Dios y vas a establecer el reino, el dominio de la presencia de Dios. Lo vas a poder establecer, ¿por qué? Porque lo vives cuando estás solo, cuando estás sola. Así que, qué importante es, especialmente, que cada persona que es creyente en el Señor, y aquellos en especial que tienen algún ministerio, Dios nos pase y nos atraviese a través de procesos que nos van a ayudar, procesos que nos van a bendecir. Yo trato de cerrar en 1 o 2 minutos. Mira, hay cosas que a mí me han pasado, hay cosas que yo he pasado, que cuando yo las pasé me hice cientos de preguntas ¿por qué? No lo podía entender. Me quejé varias veces, te soy sincero. Mentiría si te digo que no. Pero con el tiempo entendí que esos fueron los mejores momentos y los mejores tiempos de mi vida. ¿Por qué? Porque los pasé, crecí y aprendí. Hoy estamos aquí alabando, bendiciendo y glorificando el nombre de Dios. Hace unos meses, le recuerdo, ya 1 minuto y medio creo. Hace unos meses, yo estuve con el coronavirus. Y durante el coronavirus 2 veces no prediqué. Aún así enfermo, calmadito, bien despacito. Pero lo hicimos, lo pasamos. Salimos de ahí, vamos a predicar, hacemos todo lo que hacemos. No nos quedó ningún miedo, ningún temor. No vivimos en temor. No vivimos con miedo, porque lo que hemos pasado nos ha ayudado ahora de creer que Dios nos guarda, nos cuida, y que si por alguna razón nos toca morir, pues ya es que en el cielo ya nos llamaron y nuestro tiempo aquí se acabó. Así que yo quisiera orar por aquellas personas que están atravesando por un proceso o por procesos que no se entienden y que son dolorosos. No se desanime. No tire la toalla, no tire su ministerio, continúe, siga sirviendo al Señor. Padre, venimos delante de tu presencia, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque aunque esos tiempos no son agradables a nuestra carne, Señor, son tiempos de muchas preguntas. Cuando pasamos por esos procesos, que muchos de ellos son muy dolorosos, Señor, pero tienen un final de grande bendición. Pero mientras estamos ahí no los vemos, no los entendemos. Yo te pido como nunca que bendigas, fortalezcas, ayudes, Señor, a todos aquellos que están atravesando por procesos, Señor, procesos que son dolorosos, Señor, procesos que no se entienden, Padre. Quizás están al principio o en medio de proceso o ya al final, Señor. Padre, que pueda haber una fe y una confianza que tú estás haciendo algo, estás formando algo. En medio de ese dolor estás formando algo, Señor.
Señora, ese hombre y esa mujer que se parecerá y será la semejanza de Jesús, Señora. Padre, yo te pido que les ayude, los fortalezca, Señor, tu mano de poder, toda obra del enemigo para querer traer confusión o desánimo sea destruida. Creo, confieso y declaro que tu palabra vuelve a ti, Señor, trayendo el fruto, Padre, deseado, y produce fruto en las personas al 100%. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, ahora solamente nos falta orar por ti. Tú no conoces a Jesús. No le has confesado como único y suficiente Salvador. Hoy es necesario que lo hagas. No lo dejes para mañana. Usted está apartado del Señor. Se cayó, se resbaló. Arrepiéntase hoy, reconcíliese y haga esta oración con nosotros. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia. Me arrepiento de todos mis pecados y de toda mi maldad. Jesús, te confieso a ti como mi único y suficiente Salvador. Dios, te doy gracias por Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hasta el domingo en las instalaciones de la carpa, como a eso de las 2:15. Y hasta entonces, bendiciones.